pero también la respuesta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidiendo una rectificación, dice, de las mentiras que considera están incluidas en el informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos sobre el país caribeño, y afirmó que la alta comisionada, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, dio un paso en falso. Eso está diciendo el presidente Maduro. Bueno, y que va a enviar una carta personal, en fin. Las primeras, tal vez, reacciones, Antonio Barrios, sobre ese informe, porque él dice que es gente muy enemiga de Venezuela y de la Revolución Bolivariana la que está haciendo esto, y que el documento que fue presentado principalmente por Bachelet se denuncia que especialmente desde 2016 se ha puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. Bueno, buenos días, doña Laura, Helen. Hay dos situaciones. La primera es de que la expresidenta de Chile pues, recibió mucha crítica porque desde que empieza la crisis en Venezuela, ella tardó mucho en dar los distintos dictámenes que le corresponde a ella como tal, como representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Independientemente de que el informe sea lo suficientemente preciso o no, yo creo que Michelle Bachelet había estado recibiendo también en el último año y medio o en el último año mucha presión internacional por distintos organismos locales dentro de Venezuela y a nivel regional, y también por parte de distintos políticos de peso en Estados Unidos sobre el atraso que había venido teniendo Michelle Bachelet en dar un informe sobre lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. ¿Y por qué digo que independientemente de lo que se diga, bueno, porque también toda la situación de crisis que Venezuela ha venido teniendo, le faltaba, digamos, coronarse con este informe que entrega Michelle Bachelet. También hay un detalle muy importante que hay que tener en cuenta, que finalizando el mes de junio, Nicolás Maduro recibió lo que se denomina un preinforme o un borrador de ese informe antes de ser sacado a la luz de lo que había venido ocurriendo con el viaje que hace Michelle Bachelet a Venezuela para reunirse con distintos sectores políticos y distintos sectores sociales, e incluso el viaje que hace Michelle Bachelet a distintos países donde se encuentra la diáspora venezolana para recoger de alguna manera impresiones de lo que había venido ocurriendo en Venezuela y ella poder más o menos tener una idea de qué es lo que ha ocurrido en Venezuela. Entonces, cuando Nicolás Maduro recibe este preinforme o este borrador, pues Nicolás Maduro, cuando lo lee con sus asesores, simplemente le da una lista de 70 imprecisiones que considera Nicolás Maduro que ese informe estaba teniendo. Esas imprecisiones son recogidas por Michelle Bachelet, y cuando hace escasos días da el informe final, pues definitivamente es un informe demoledor, porque tal parece que Michelle Bachelet no tomó en cuenta estas imprecisiones, porque pues obviamente son imprecisiones a criterio de Nicolás Maduro, que son desde el punto de vista oficialista. Entonces aquí hay una situación muy complicada, porque mientras que la oposición en Venezuela tiene un punto de vista sobre lo que ha venido ocurriendo, la diáspora venezolana también, unas organizaciones venezolanas que están en Miami también, que dan cuenta de lo que ocurre en Venezuela, más el oficialismo, pues son muchos frentes de discurso político, ideológico, de pruebas que cuesta mucho poder dictaminar a ciencia cierta. Pues no le quedó más a Michelle Bachelet que tener que entregar un informe final, sobre todo también porque con los últimos acercamientos que ha estado teniendo la oposición venezolana con Nicolás Maduro en este diálogo, que incluso hasta el mismo Guaidó se ve en una encrucijada, porque distintos sectores muy conservadores o con una visión más radical que están al lado de Guaidó le critican el hecho de tener un diálogo con Venezuela, pues también es parte de todo este forcejeo que hay a nivel internacional y de ver cómo Guaidó logra sobrevivir a todo esto que no logró en toda la última campaña a nivel internacional que hizo con lo ocurrido el 30 de abril. Entonces, tanto Nicolás Maduro como Guaidó están en un tremendo pulso político a nivel internacional, y el informe de Michelle Bachelet pues simplemente arroja una luz. Si uno lee, porque eso está en el capítulo 5, si uno lee el informe cómo está diseñado, es muy interesante, porque Michelle Bachelet habla de supuestos y de posibles, en la cual pues eso deja un portillo para que tanto Guaidó como
Nicolás Maduro pues tengan un poco la idea de cuán real es lo que está ocurriendo y cuán falso es lo que está ocurriendo. Entonces, Michelle Bachelet se ve obligada a entregar el informe tanto por la presión que hace Bolton, Pompeo, Elliot Abrams, el mismo Mike Pence, porque había durado mucho en dar lo que ha venido ocurriendo dentro de Venezuela. Don Antonio, ¿qué procede entonces en este caso? Porque don Nicolás Maduro le está pidiendo a Michelle Bachelet que rectifique lo que ella dijo, pero entiendo que ese informe que entrega Bachelet no recopila solamente la posición de ella, sino de otras personas que están tras esto y que ella es pues la representante. Deja entre hasta 70 imprecisiones, pues era de esperar que, independientemente que fuera lo más objetivo posible este informe de Michelle Bachelet, era evidente de que Nicolás Maduro no iba a aceptar la forma en como este fue diseñado. Entonces, aquí hay una situación en donde el mismo Nicolás Maduro ha dicho de que simplemente es un informe. Un minuto, estamos fuera del aire, nos están informando en este momento. Vamos a ver si volvemos. Pedimos disculpas por esta interrupción, Helen, de la transmisión. Estaba hablando... fueron unos segundos. Antonio, fueron unos segundos. Antonio Barrios está hablando ante una pregunta de Helen Naranjo sobre, sobre el informe de Michelle Bachelet y la respuesta que ha generado en Venezuela por parte del presidente Nicolás Maduro. Sí, le decía la pregunta de doña Helen, en el sentido de que era de esperar que Nicolás Maduro no aceptara el contenido del informe, porque simplemente pues señalan al régimen de Nicolás Maduro como responsable de todo lo que ha venido ocurriendo, desde las torturas, desde las detenciones arbitrarias, desde la muerte de ciertas personas que han estado tanto de gobierno como militares, como expolíticos o como gente de oposición, involucradas en toda esta situación golpista, que así es como lo llama Nicolás Maduro, y también la condición paupérrima o infrahumana en la que se encuentran muchas de las cárceles en donde están todas estas personas de oposición o políticos recluidos. Entonces, cuando hablo de que el informe es demoledor también, lo digo también en el sentido de que hay toda una causa también por parte de la oposición que está buscando a nivel internacional el apoyo para ver cómo este informe llega a la Corte Penal Internacional, porque ya se considera que son crímenes de lesa humanidad todo lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Por eso es que era de esperar que Nicolás Maduro no aceptara el contenido del informe y no se hubiera esperado otra cosa totalmente distinta en ese sentido. ¿Qué es lo que le corresponde pues a Michelle Bachelet? Simplemente dar un informe, y yo creo que lo hizo bien en el sentido de que recogió precisiones tanto de la oposición política en el viaje que hizo a Venezuela, como del oficialismo cuando se reunió con Nicolás Maduro, como también de la diáspora venezolana en distintos países, principalmente los más importantes del Grupo de Lima: Brasil, Argentina, Colombia, frontera con Venezuela, y los venezolanos que están debidamente organizados con apoyo político de Estados Unidos en Miami. Entonces, yo creo que le corresponde a ella recoger todas esas impresiones de lo que ha venido ocurriendo en Venezuela para tratar de dar un informe lo más objetivo posible. Yo no creo que la carta que Nicolás Maduro le vaya a enviar a la alta comisionada vaya a alterar el informe. Ya es un informe dado como tal, es un informe oficial. Nicolás Maduro está en todo su derecho no aceptarlo como tal. Los que están aplaudiendo el contenido, pues obviamente la diáspora venezolana, así como la oposición venezolana, que era de esperar que fueran a aplaudir el informe que entrega la señora Michelle Bachelet. Pero después de ahí yo creo que no va a haber ningún cambio más. Es un informe oficial, repito, que va a ser depositado en Naciones Unidas como cualquier informe, y Nicolás Maduro ya de por sí había dicho de que es un informe más, que es un informe que no lo obliga
a rectificar lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Y sí, desafortunadamente los informes de ese tipo no son informes con fuerza de ley y simplemente lo que se hace es dar un panorama de lo que está ocurriendo en Venezuela y punto. Ella debería ser otro. Usted menciona que debería ser uno en el que sea un poco más justificado lo que dice o no. No. Ya se entregó un informe y ese es el que ya se dio a conocer a la prensa internacional y es el que ya incluso el mismo presidente de Chile, Sebastián Piñera, ya él pidió que inmediatamente debe ser un informe que debe ser enviado como corresponde a Naciones Unidas y automáticamente a la Corte Penal Internacional. La administración, digamos que la crisis en Venezuela, Helen y don Antonio, que nos está poniendo en perspectiva este tema, viene desde enero del año pasado, cuando él inicia su nuevo proceso de gobierno, cuando él se juramenta, y se da todo lo que conocemos con Juan Guaidó, que se proclama como gobierno que está presidiendo un gobierno interino, e igual la administración Guaidó tiene un apoyo de más de 50 gobiernos con el de Estados Unidos a la cabeza. No he escuchado de los 50 gobiernos, llamados el Grupo de Lima, alguna reacción fuerte en torno a este informe. ¿Por qué? Bueno, es que, a ver... Incluyendo los Estados Unidos, que por cierto denuncia a Nicolás Maduro que ya recibió presión de Elliot Abrams, que es el representante de los Estados Unidos en Venezuela, para hacer este informe. Es que, a ver, la presión del Grupo de Lima... A ver, el informe de Michelle Bachelet simplemente es un abono más a la presión que ya el Grupo de Lima ha venido ejerciendo sobre Venezuela con el apoyo obvio de los Estados Unidos. Perdón, lo que pregunto es que ¿será que están con muchos problemas internos los países que integran el Grupo de Lima, entre ellos, por ejemplo, Perú, que tiene una crisis terrible con todos los cuestionamientos de sus expresidentes, que no ha habido mayor respuesta de eso? Bueno, hay un detalle muy importante ahora que usted lo menciona así. Mire, el Grupo de Lima no es ninguna vitrina internacional por la cual tenga la autoridad moral para decirle a Venezuela qué hacer. Es decir, yo he estado haciendo un estudio, una investigación en donde, cuando uno ve las cifras de pobreza en Perú, en la misma Venezuela, que tiene una crisis que no se puede negar. Cuando uno ve las cifras de pobreza en Brasil, o las ve también en Honduras, o en Guatemala, casi la mayoría de los países que integran el Grupo de Lima no tienen la más mínima autoridad moral como para decirle a Venezuela qué hacer. Mire, Brasil tiene 55 millones de personas en extrema pobreza. Honduras, de casi 10 millones de habitantes, tiene 6 millones en extrema pobreza. Perú tiene un aproximado de 5 millones de personas en extrema pobreza. Es decir, cuando hablamos de pobreza en nuestros países, hoy en día la pobreza está catalogada como una violación a un derecho humano. El no tener acceso en Perú a ciertas condiciones de vida digna es una violación a los derechos humanos. ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a Venezuela con eso? Aquí no hay ninguna autoridad moral y incluso hasta la misma Venezuela no tiene nada de dónde agarrarse como para considerar que el Grupo de Lima es una vitrina limpia, transparente, de donde hacer lo propio dentro de Venezuela. Entonces, si uno ve los informes de la CEPAL, uno ve los informes del BID, y estoy hablando de instituciones reconocidas porque cuando uno usa otro tipo, entonces dicen los que no quieren que se les diga lo contrario, es que son de izquierda, es que son... No. Lo que está ocurriendo en América Latina en general, incluida Venezuela, no es una cuestión de izquierda o derecha. Si se trata de criticar a la izquierda progresista o como se le quiera llamar en Venezuela por la crisis, y se aduce de que la pobreza en Venezuela, cuando es engendrada por la izquierda, hay que condenarla y hay que atacarla, cuando es engendrada por la derecha, resulta que está bien, como en el caso de Honduras, que la izquierda jamás ha gobernado en Honduras, y mire cómo está Honduras en esta extrema pobreza, pues mire, no es una cuestión de democracia, no tiene que ver nada con la alternabilidad de poder, sino que también tiene que ver cómo ha estado estructurada históricamente las economías en los países de América Latina. Y esto no tiene que ver nada con izquierda o derecha, ni tiene que ver con la alternabilidad del poder, ni tiene que ver nada con una cuestión de democracia. Así que el Grupo de Lima tampoco tiene condiciones ni tiene autoridad moral para decirle a Venezuela qué hacer, cuando más bien les convino toda esta crisis y cómo los medios se han enfocado, sobre todo el medio de comunicación que tiene sede en Atlanta, cómo ha enfocado todas sus baterías sobre Venezuela para que cada país, dentro de sus propios problemas internos, desvíe la atención y entonces se centren en atacar constantemente a Venezuela, que repito, y esto es bueno que quede claro, sí, Venezuela tiene una crisis horrenda, un informe que data
dentro del mismo capítulo 5, menciona que la crisis en Venezuela, y lo hace de una manera muy somera, es producto de cómo se han venido gestando las políticas históricamente desde que el chavismo está en el poder. Y solamente menciona de que se ha agravado en estos últimos meses producto de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto. Entonces, cuando tenemos a un Juan Guaidó que habla y le recrimina a Nicolás Maduro toda la crisis, bueno, Juan Guaidó es cómplice de la crisis humanitaria que Venezuela tiene, porque ha propugnado y ha impulsado a que Estados Unidos imponga sanciones severas contra la economía venezolana, que ya de por sí estaba en crisis y ahora está en una situación cada vez peor. Eso entonces uno entendería, Helen, por qué Venezuela, vamos a ver, Honduras está en una crisis. Claro. Perú está en una crisis. Todos los países de América Latina. Brasil está en una crisis con Bolsonaro. Argentina está en crisis. Tiene un disparo de la inflación y un incremento de la pobreza que está debidamente documentado en la CEPAL y en los informes del BID. Entonces es por eso que uno entendería que el Grupo Lima está un poco callado también con este informe, porque tienen crisis y no tienen, dice usted, esa autoridad moral para referirse a este otro tema, al tema de Venezuela. Mire, hoy en día la pobreza, la exclusión, el desempleo, la falta de vivienda, la falta de una vida digna son considerados hoy violatorios de los derechos humanos. Ya no es aquel discurso clásico per se de los derechos humanos de acuerdo a la Carta Universal de los Derechos Humanos, en donde simplemente se aseguran las condiciones políticas y económicas de una nación, sino que la pobreza es considerada una violación a los derechos humanos. Y lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en Argentina en este momento, lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Honduras, lo que ocurre en Guatemala, son condiciones propias para un informe similar que Michelle Bachelet igualmente debería hacer. Porque ninguno de nuestros países en América Latina se salva, ni siquiera Costa Rica se salva, del incremento del desempleo que ha venido teniendo e incluso el incremento de la pobreza. Los únicos dos países, de acuerdo al listado que da la CEPAL, que son los menos pobres es Costa Rica y Chile. Pero no los excluye de ser parte de una situación en donde todos los países están en una condición de pobreza. Mira, hay un informe muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo que fue publicado en España, donde da cuenta de que por año se pierden en toda América Latina hasta 200.000 millones de dólares por corrupción política. Eso sin contar la corrupción en los distintos niveles de la sociedad. Es decir, ahí se habla, y el informe que da el BID es igualmente demoledor, en el sentido de que si no se perdiera esa cantidad de dinero, se acabaría con la pobreza en América Latina. 220.000 millones de dólares se pierden en América Latina anualmente por problemas de corrupción. Y de pésimas decisiones de nuestros gobiernos en materia de política pública o en materia de proyectos que deberían desarrollar a nuestros países y terminan yéndose hacia otros rumbos totalmente distintos. Y usted mencionaba, doña Laura, capitales. Correcto. Es decir, se favorece a los grandes capitales, se favorecen a los grandes bancos, se favorecen al sector financiero económico, a la élite económica de un país, y se favorece a políticos que terminan siendo corruptos. Usted lo dijo ahora, doña Laura, muy bien. El tema de Perú, muy en particular, con el caso de Odebrecht, le cuesta la vida ya a expresidentes. O el caso de Alan García. Y mire todas las órdenes de captura que hay contra Toledo y otros expresidentes también en América Latina. Entonces, ¿qué representa el Grupo de Lima para Venezuela? En realidad, absolutamente nada. Ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista económico. Así que no hay nada que reclamarle a Venezuela. Si las condiciones de los países de América Latina fueran muy distintos y los niveles de pobreza fueran en realidad mínimos, pues uno podría decir, pues sí, hay una condición, no, pero América Latina y el Grupo de Lima en particular tiene condiciones espantosas. La pobreza multidimensional que hay en estos países del Grupo de Lima es desastrosa. Es decir, cuando hablamos de la pobreza multidimensional nos estamos refiriendo a que la gente no tiene ni siquiera acceso a lo mínimo, ni siquiera en sus lugares de origen. Hay que estar en Honduras para ver la situación de extrema pobreza que hay en la costa atlántica. Es una cuestión desastrosa. De ahí es donde están saliendo la gran cantidad de gente que se está yendo hacia Estados Unidos. Las caravanas. Las grandes caravanas que vienen saliendo de Honduras desde mediados del año pasado. Entonces, Michelle Bachelet debería hacer un informe por cada país del Grupo de Lima si quiere tener objetividad
de lo que realmente está ocurriendo en América Latina. Y yo le quería preguntar, don Antonio, el impacto que tiene este informe a nivel de los países de América Latina, porque como bien dice usted, pues se centró mucho en Venezuela para pues apagar la atención de las crisis que están viviendo los demás países, pero ¿qué es tal el impacto ahora que se va a hacer la presentación a nivel mundial ya oficial y todo? ¿Cuál es el impacto que se puede medir a nivel de los países y la percepción de que otros tienen de los mismos? Yo voy a decir algo sobre el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos muchas veces ha venido siendo torpedeado a través del tiempo. Recordemos que hace poquito sectores muy conservadores encabezados por Colombia, hace escasas semanas fue eso, trataron de buscar una resolución que cambiara completamente la naturaleza del sistema interamericano de derechos humanos. Por dicha no pasó esa resolución porque lo que estaban buscando, y sobre todo Colombia, con el proceso de paz y las obligaciones que tiene el gobierno colombiano en cumplir todo lo que ha venido ocurriendo, lo que está haciendo Colombia es zafarse de las responsabilidades que tiene con el proceso de paz y todas las matanzas de líderes campesinos y líderes sociales y activistas de derechos humanos que han venido ocurriendo en Colombia. Entonces, el hecho de que se quiera cambiar la naturaleza del sistema interamericano de derechos humanos es con el propósito de deslindar a los países de las responsabilidades que realmente tienen, por lo que hablábamos anteriormente, porque temen de que el informe de Michelle Bachelet igualmente los salpique a ellos de una manera contundente. Por eso yo insisto, Michelle Bachelet, para poder quedar bien con todos, como corresponde en la condición neutral que debería tener el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el rol clave que ella juega, es hacer un informe de cómo se encuentra la situación de cada uno de los países en América Latina. Sobre todo también, porque antes de que se me olvide este detalle que es muy importante, porque paralelamente a este informe demoledor que da sobre Venezuela, igualmente ya publicó el informe de la condición de violación de los derechos humanos en los que está incurriendo Estados Unidos en el trato a los migrantes. En el mismo territorio estadounidense. Entonces, es una estrategia interesante. Bueno, me presionó Estados Unidos en el tema venezolano, ahora yo entrego el informe que me corresponde sobre la situación de los inmigrantes y el trato inhumano que están recibiendo en Estados Unidos. Gracias, Antonio Barrios, profesor, por ponernos en perspectiva lo que es el informe de Naciones Unidas y también el tema del Grupo de Lima en torno a Venezuela. Y gracias a ustedes, ¿verdad, Helen?, por acompañarnos en esta revista. Así es, muy buenos días. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión.